Muy buenos días, República Dominicana. Qué bueno, hoy es un día con gustito especial porque arrancan nuestros muchachos, nuestras niñas, nuestros niños. Papá y mamá también se han tenido que montar en el tren porque no arrancan solos, arranca la familia entera en esto. Es más, creo que sería mezquino decir que arranca la familia. Arranca el país como arrancamos nosotros. Buenos días, Pablo Maquini. Muy buenos días, país. Buenos días, Nelson Rodríguez. Aquí estamos como casi todos los lunes, muchas noticias, poco tiempo para comentarlas, pero especialmente decir que no todos los lunes se inicia el año escolar y no todos los lunes estamos prestos a comentar una entrevista que al fin se dio el presidente de la República, Danilo Medina, entre otros temas, don Nelson Rodríguez. Los buenos días, el saludo a los televidentes que nos acompañan a esta hora de la mañana, a los que trataremos de corresponder con lo único que sabemos hacer, periodismo, aferrado a los hechos para interpretarlos, para ponerlos en contexto, ni más ni menos. Saludos a todos. Señor Maquini, yo escuché como cuchillo en su boca, dice que al fin. Bueno, al fin tú suena sabes como que hasta la Asociación de Diarios le había pedido al presidente que concediera una entrevista. O sea, esto es una vieja petición que se sacó la lotería, doña Yadna Tavares. Entonces siempre es muy bueno que los presidentes hablen con el país, no solamente con pequeños grupos. Yo sé que el presidente se siente mucho más cómodo hablando de manera informal en las visitas sorpresas, pero yo creo que esto es una de las cosas que uno siempre le ha criticado al presidente. Él se refirió a ese tema y él dijo que habla con sus hechos. Que no es un hombre de mucho hablar. Y a propósito, ¿arrancamos con la entrevista, hermano? Yo creo que sí, porque, claro, también hay que enviar el saludo a Carlos Amarante Baret, porque ayer logró llenar la gran arena del Cibao. Exhibió molleros. Yo iba a decir dice, pero no, tú lo dijiste como correctamente. Sacó molleros, entonces ahora vamos a esperar el 26, pero picó adelante. Además se le nota en su discurso que va atrás a la Casa del Octubre Rojo de Morado, que es como yo le llamo al presidente Leonel Fernández. Pero así están las cosas, me pareció muy bien, porque de eso se trata. El pleito es peleando, entonces bueno, tú tienes que hacer lo que hizo Carlos Amarante, de decir, bueno, yo tengo mis ideas, me gusta mucho que él tiene un discurso, unas propuestas que usted comparte o no comparte, pero tiene propuestas, y reunió a su gente y dio una buena demostración de molleros políticos, y eso está bien. Ahora vamos a esperar qué hace Reinaldo, qué hace Domínguez Brito, pero mientras tantamente, como dice el diputado amigo de Nelson, mientras tantamente pues pico adelante. Y en ese pico adelante, sí, para que se rían temprano, porque ustedes saben que también eso es parte de relajarse en este comentario. Sí, saben que justamente pocos días antes de que se aprobara la ley de partidos, y en ese montaje, que uno sabe, la gran arena del Cibao es un escenario en el que todo el mundo no se atreve, es un peso pesado el escenario y ambicionarlo. Sí. Entonces me tocó entrevistar a Carlos Amarante Baret y le pregunté, el financiamiento de las jornadas políticas es algo que esta sociedad ha estado vigilando, que cuestiona por la falta de regulaciones. ¿Cómo está financiando esto? Y me dijo que estaban rifando 2 jipetas para conseguirlo. Entonces yo, para que se relajaran los ánimos, señores, les dije. Mire, la arena del Cibao ni se traslada gente de 14 provincias con una rifita. Ahora, yo dejo a Amarante Baret del siguiente tamaño. Usted ha dicho que picó adelante. Sí, claro. Habrá que ver si pica y se extiende, como dicen la pelota, o si se quedó ahí. Yo creo que él dio visos de que es uno de los contendientes, claro, sacándole su comida aparte, a Danilo, a Leonel y a Margarita, pero que es uno de los principales contendientes. Enfocó bien, escogió a Leonel Fernández como su candidato. Utilizó un poco de sátira. Recuerden que el domingo Leonel tiene una actividad grande. En la arena caben 10, aunque él metió gente en el tabloncillo, que es mucho decir, pero aquí caben 13 bien apretujados en el Palacio de los Deportes. Entonces enfiló a Leonel, eso es correcto. Se presentó como el candidato de la continuidad, o sea que continuaría la obra de Danilo. Y me parece que no por la obra de Danilo per se, sino porque para ser el candidato del PLD hay que pensar en Danilo.
Entonces, decías que uno de los contendientes, yo pienso que más que uno de los contendientes, Amarante Bareta está consciente que no es necesariamente su momento, pero en política estas estrategias se juegan con un fin claro. Yo no seré el candidato, pero conmigo hay que hablar. Bueno, también esto es importante destacar que hay una especie de concurso del sector Medina, a ver quién se saca la lotería, para si se da el momento, y de eso vamos a hablar, en que el presidente decida decir no a la modificación constitucional, entonces ya tendrá Carlos Reinaldo Domínguez Brito un terreno recorrido. O sea, lo que no se ha querido es dejar esto a última hora, porque yo le creo al presidente cuando dice que él esto lo va a hacer en marzo, porque en verdad, y ahí entramos, si ustedes me permiten, entro ya a lo de la entrevista que me pareció en lo fundamental una entrevista de carácter humano. Si ustedes buscan los minutos, la mayor parte del tiempo fue dedicado a asuntos personales, familiares, cosas que uno disfrutó mucho. Siempre es bueno conocer la vida íntima del presidente, la relación con la familia, qué hace, los horarios, e incluso cuando habló de las visitas sorpresas, era muy centrado en el ser humano Danilo Medina. Hay que recordar que la entrevistadora que mejor no puede ser en este tipo de entrevistas humanas era Yanna Tavares, que la condujo, Dios mío, que la condujo. No se puede editar eso. que la condujo muy bien, de una manera estelar, pero claro, no nos podemos quedar en esta parte, hay que entrar al aspecto político. Decir que Danilo Medina no rompió la tradición de la cultura política dominicana de que los presidentes no dicen a mitad de su gestión que se van. Precisamente a esto es que está jugando, a lo mismo que jugó Leonel, a lo mismo que jugó Hipólito, y vuelvo a mi hipótesis. Con todo lo que ha dicho el presidente, lo que lo lleva es a mi checklist. Yo voy a citar el centro de sus palabras en el tema fundamental, el tema nodal, el que esperábamos todos, reelección o no reelección. Dice el presidente: la República Dominicana es una sociedad muy cambiante y el pueblo es el que decide su futuro electoral. Atención, sigo. Hay un mercado electoral y ese mercado es el que va señalando lo que quiere. Cuando los pueblos quieren una persona para que los dirija, al final esa es la persona que los va a dirigir. No importa que tenga gente que se oponga en el interior de los partidos. Bueno, o que gente de la sociedad se oponga. Si el pueblo cree que es usted el que le corresponde, es usted el que va a hacer. A veces nosotros queremos torcer los acontecimientos y cambiar el rumbo que lleva la corriente. Al final la corriente se impone y si no se le permite es que viene el fracaso. Palabras ha habido, porque quiere decir que el presidente deja absolutamente abierta la posibilidad de reelegirse, que hubiese sido bueno un rifirrafe con el presidente, pero presidente, y este aspecto, que él nos explicara esto, porque en la entrevista, y por eso es que es tan bueno que los presidentes hablen, uno se entera de muchas cosas. O sea, el pueblo llano va entendiendo y los presidentes tienen la oportunidad de dar sus explicaciones de primera mano. En sentido general, uno saluda que se haya celebrado, que se haya dado esta entrevista. Felicidades a Yanna y ojalá que la segunda no dure tanto, porque también la lista, somos muchos, la lista es larga, pero creo que es mejor tarde que nunca. Ojalá que la próxima no haya que esperar tanto tiempo. Yo también considero que fue una buena entrevista. A favor de Yanna hay que decir que hizo todas las preguntas pertinentes. Quedaron algunas, pese a lo extensa de la entrevista. Coincido con Pablo que fue una entrevista centrada más en lo humano, que por momentos se convirtió en conversación. Y tal vez por ser ese tipo de entrevista, ustedes se pudieron dar cuenta, o se darán cuenta a lo que la vean en diferido, que Danilo todo el tiempo habló en primera persona. Habló de yo, no dijo nosotros, yo. Tal vez ese era el enfoque de la entrevista.
Y yo creo que en el tema de la reelección hizo lo que tenía que hacer. Me enteré que había un acuerdo del PLD de que el candidato se eligiera en marzo. No sé si fue en el Congreso anterior, pero no sabía que había ese acuerdo de que el candidato y de la reelección se hablara en marzo. Coincido con Pablo en que él dejó las puertas abiertas. Total, de par en par. Bueno, podría decir que dejó una brecha. Una ranura, un intersticio. No, realmente él dejó una tronera. La puerta está abierta. No, dejó una tronera grande. Por ahí puede colarse cualquier cosa. Y creo que está en lo correcto. Ya hablar del tema de la reelección será cuestión aparte. Él enfocó un aspecto que a mí me gustó, y es que no se está estudiando el Estado. Eso lo hizo en el marco de una crítica a la oposición, porque Danilo considera como muy simplistas y absolutistas las críticas que hace la oposición. Él dijo que confunden las críticas con ofertas y dijo que eso es peligroso. No recuerdo si ese fue el término, pero lo que dijo es sinónimo de peligroso. Muchos pendientes, porque que yo insisto que el tema no es la vida personal del presidente. Recuerden que esa parte humana del presidente, que le estudia muy bien su equipo de asesores, es la conexión mejor de su mandato con la clase popular. Y es la razón por la que en muchos momentos la gente dice, este país se está acabando, pero me gusta el presidente. Porque el hombre tiene un gustico a pueblo. Entonces, si le explotan la parte humana, él sigue frío en sus aguas, conectando con la gente en un momento en que pueden haber muchos pesares. Y de esos pesares es importante hablar para calmar las ansiedades sociales, que hay muchas. Así que el presidente y su equipo, yo creo que está el reto de que se permita a un equipo calificado poder abordar los temas nacionales, porque ese conversatorio a mí me parece fue unilateral. Bueno. Una última cosita, Pablo. Sí. Insistir en la crítica a la oposición que hizo Danilo y que ahora hago yo. El presidente tiene una serie de políticas públicas que conectan con la población. Tú no puedes criticar iniciativas que la gente ve que le benefician y que realmente le benefician como si no existieran. Entonces, ahí la oposición nuestra tiene un grave problema, ¿entiendes? Por ejemplo, tú no puedes criticar la línea 2B del metro, tú no puedes criticar el teleférico, como no se podía criticar la primera línea del metro de Villamella a la feria, porque eso ha cambiado, como decía el presidente anoche, las condiciones de vida de la gente. Entonces eso toca con las expectativas personales de la gente, y el que quiera hacer oposición en este país no es negando lo que existe. Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestra oposición política debe conectar más con la población y hablarle a la gente en su lenguaje. Solo eso. Además de lo torpe que es tú no destacarlo o admitir lo que es positivo, cuando de lo que se trata y se crean, hay unos comités de comunicación política estratégica en los partidos que se supone que se reúnen semanalmente y definen su agenda. Entonces, si usted es opositor, hay que obviar la parte positiva, porque para eso tienen los gobiernos su equipo de propaganda, y de esto se trata. Pero en ese sentido, ¿dónde está el meollo? Bueno, que la oposición lo que tiene que hacer es destacar lo negativo, pero algo que falta mucho en la oposición. Y hay que recordar al Bosch opositor, que decía que cada crítica tenía que ir acompañada de una propuesta. Por ejemplo, el endeudamiento está muy alto. Todo el mundo le ha aconsejado al gobierno que tenga cuidado, porque el compromiso de lo que produce con el dinero que produce la sociedad dominicana es muy alto con lo de la deuda. Perfecto. Entonces usted critica eso, sí, pero ¿cuál sería su propuesta? Y esa propuesta suya significa desmontar los servicios sociales. Entonces es un poco ir más allá de lo que pasa en Twitter, ¿no? En Twitter una persona viene, escribe y dice 4 cosas. Bueno, ya la oposición tiene que hacer propuestas. Nos preocupa el endeudamiento. Bueno, ¿qué yo propongo? A, B, C, D. Eso, y me parece muy bien en la oposición, eso sí, lo que han decidido, lo de acompañar. Creo que está muy bien. No me gustó lo de la Marcha Verde, y lo explicamos aquí por qué, pero sí el que la oposición esté al lado de las comunidades, porque ya las ideologías se terminaron. La única ideología que existe hoy es la no ideología. Ya en el mundo de hoy es un asunto
de resolver. Fuera el muro de Berlín, esto es un asunto de cómo marcha la economía, de cómo mis condiciones de vida. No es casual lo mucho que insiste el presidente en cuando yo me vaya de aquí, que las condiciones de vida, insiste, condiciones de vida, porque tiene razón. En el mundo de hoy, aquella utopía socialista, aquella utopía de justicia, ya eso en términos electorales no es tan atractivo, porque a partir de la caída en esta posmodernidad terrible, la gente hay una tendencia al individualismo, para bien o para mal, para bien o para mal. Entonces, por ahí es que duele. Entonces, me parece que la oposición debe continuar con este contacto de acompañar a la gente, pero sobre todo lo de las propuestas. Me parece importante lo de insistir en que con la crítica vaya la propuesta. Caballeros, hoy es un día muy interesante para el país. Ya pasando al tema de lo que la educación pesa en función de la dinámica que cada día aporta ingredientes nuevos de niños, niñas, adolescentes, nuestro equipo de sucesión en formación. Partiendo de la premisa de que en República Dominicana la mayoría de familias pertenecen a una clase económica de bajos recursos, lo que ocurre en las escuelas públicas impacta grandemente el presente y el futuro del país. Así que todo ese listado de cosas pendientes tiene un valor, todo ese listado también de avances tiene un valor, todo ese listado de vínculos entre gremios, padres, gobierno tiene un valor. Fíjense ustedes, nosotros estamos a nivel de la educación construyendo. Me encanta el periodismo comparativo. En función de cuando estamos haciendo un edificio, nosotros estamos haciendo construcción. La diferencia es que estamos construyendo humanos. Eso es una palabra de mucho peso. Hoy se comienza un nuevo periodo de construcción de humanos. Así que la educación pública y la educación privada tienen en sus manos los cambios que los dominicanos y las dominicanas le estamos pidiendo al futuro inmediato, al futuro a mediano plazo y también al de largo plazo. Yo quiero hacer un ejercicio rápido y breve de cómo han sido los últimos años para el inicio de la educación. En el 2013, y haciendo énfasis casi de manera privilegiada a la educación pública, porque la educación privada es más la oferta y la demanda de quien elige estar ahí, porque puede pagar eso. La educación pública entonces alcanza a la mayoría y de alguna manera hay que señalar que esa mayoría tiene el poder de transformar de una manera más rápida al país, de manera relativa. De forma relativa porque el poder también tiene todo en sus manos para poder ejercer cambios muy rápidos. Así que en un aspecto la mayoría impacta por su cantidad. En otro aspecto esa minoría impacta por otros factores. En el 2013, un día como hoy, el presidente estaba reconociendo que había inconvenientes en el inicio del año escolar porque había déficit de aulas. Así que él aseguró que en pocos meses y en un también periodo de primeros 4 años entregaría 10.000 nuevas unidades de aulas para poder pasar a otro nivel. En el 2014, el Consejo Nacional de Educación aprobó la ordenanza que asumió la jornada escolar extendida como una política de Estado. Eso ha generado cambios que son indiscutibles. La tanda extendida ha transformado la vida de los niños y también de las familias. En el 2015 ya se veían los avances de manera muy notable de cómo la cantidad de aulas comenzaban ya a dejar atrás el lastro de que no había aulas, que faltaban las sillas. El tema de las sillas ahora se circunscribe a escuelas específicas, a aulas específicas. No son los tiempos míos en donde había que llegar media hora, 1 hora antes, si no usted se podía quedar parado. Yo soy el producto, como muchísimos profesionales de la educación pública. Por eso hay que respaldar la educación pública. No nos podemos sumergir a bucear solamente en la crítica negativa, sino también en lo que está construyendo y en lo que tenemos que demandar para que este circuito funcione sí o sí, para que este circuito siga dándole al país frutos que generen los cambios que nosotros estamos reclamando. En el 2016, por ejemplo,
decía el gobierno que cada año escolar es temático y que en ese momento se estaba privilegiando la formación docente porque ya estamos a ese punto en el 2016 con números que revelan que los docentes son muy deficitarios respecto a la competencia que tienen que tener. En el 2017 el país comienza, pese a las grandes inversiones, a chocar de frente con el tema de la deserción escolar. O sea, muchos de nuestros muchachos, pese a que tienen todo esto en las manos, se van, no continúan la escuela. Y tenemos unas cifras que han ido también con el tema de la superación del analfabetismo, han ido mejorando porque nosotros ya teníamos una gran cantidad de personas adultas y adultos mayores que no sabían leer. Eso está en un mejor nivel. En el 2018, al punto en el que estamos entonces nosotros, hay que destacar que la exclusión escolar sigue siendo un gran tema para República Dominicana. Y eso entonces nos permite también analizar que aunque estamos reclamando aulas, aunque estamos reclamando paredes y uniformes, la educación no consiste en eso. La mejora de las condiciones es importante en la medida en que los niños, las niñas y los adolescentes reciben un clima que les facilita el aprendizaje, pero esto va más a fondo todavía. Y ese más a fondo implica un problema que yo quiero ver en el término de la educación pública y también de la privada. Solo uno, para arrancar. Los libros de texto aún no son suficientemente competitivos respecto a la región. Usted junta a un estudiante de 6º grado de República Dominicana con otros estudiantes de Latinoamérica y nosotros estamos por debajo. Eso lo han dicho los estudios. Otra cosa que tiene que ver también con lo que nosotros recibimos como información para la formación es que, señores, los libros de texto, todavía hoy muchos padres no han podido comprarlos. Son el gran negocio. En la educación pública ahora con la ventaja de que el gobierno está poniéndolos en las manos de las familias. Esto abarata un costo que ha sido una mochila pesada, pero no están todavía solos. Hay una gran cantidad que sí tiene que comprar los libros. Ellos también son país. ¿Hacia dónde va este negocio? Países como Uruguay se han permitido ya, y otros cayéndoles atrás con una larga lista para mencionar países que, como nosotros, no están entre los desarrollados. La educación está encaminada a que un muchacho tenga los 15 libros que necesita aquí, que pueda hacer sus tareas investigando, reduciendo la brecha tecnológica. Y usted dirá, pero es que no tenemos internet en todos los lados. Bueno, el Estado entonces tiene que ampliar lo que ha llamado es la reducción de esa brecha digital. Esto es muy serio y hay que aumentar las presiones para encaminar la educación hacia allá, porque nosotros no podemos como país seguir enriqueciendo a los grupos que hasta ahora son los auspiciadores de una millonaria economía basada en la venta y en la compra de libros. Unos libros que este año son válidos y el año que viene ya no son válidos, aunque usted tenga un muchacho que va para el mismo grado que el otro. Entonces, ese es un tema que en países como el nuestro también impacta la economía, impacta inclusive la accesibilidad a la educación y a las nuevas modalidades de la educación. Hoy comienza entonces el gran desafío. No lo tenemos a mano, esto es solamente un aventón y una presión para la economía que en el día de hoy está dando dolor de cabeza a muchos papás. Salir el fin de semana ya se anticipaba, era estresante respecto al dinero que había que gastar para preparar sus muchachitos y sus muchachitas al día de hoy. Pero esa economía está enriqueciendo un gran grupo de gente. Y enriquece un gran grupo de gente con el precio de estresar otro gran grupo de gente. Y todo esto lo que tiene como intención, se supone, es adelantar el país a una mejor formación de los que tienen en su mano procurar las mejoras de un país que mañana haga mejor economía, mejor política, mejores profesionales y cambie las condiciones de vida. Es que esa es una excelente propuesta que debería tomarla la oposición o también los aspirantes a presidente dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sale mucho más barato ofrecer el servicio de internet a todos los municipios del país y poder entregarle una tableta a cada muchacho que cada año imprimir con lo que incluso hasta en términos medioambientales esa cantidad de libros. Son centenares, fácilmente 1.000 millones de pesos, lo que se están gastando en esos libros y en estas cosas. Entonces, que alguien haga esa tarea
que llamen a Hidel Morrison y le pregunten. O sea, hacer la tarea. ¿Cuánto cuesta llevar el internet donde no hay internet? ¿Y cuánto cuesta? 2.8 millones de tabletas comprándoselas al Estado, a los constructores chinos. Entonces, eso queda ahí. Señores, mire, el sábado ocurrió en el Carrizal de Elías Piña, lo que ya ustedes conocen, el enfrentamiento entre unos ciudadanos haitianos que no estaban de acuerdo con un camión que quería pasar sin ser chequeado. Hubo tiros, hubo pedradas. Rápidamente, dos ministros dieron la cara. Y yo quiero que ustedes vean lo que ocurrió con estos dos ministros, porque hay cosas que debemos advertir. Adelante. El ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem junto al ministro de Relaciones Exteriores Miguel Vargas Maldonado afirmaron que el incidente ocurrido el sábado 18 de agosto en la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití sucedió en territorio dominicano y no haitiano, como habría informado el presidente de esa nación, Jovenel Moïse. Las imágenes las pueden ver en sus diferentes satélites, donde pertenece el territorio de la cadena, que es donde se originó el incidente, que es territorio dominicano. Estos hechos se registraron definitivamente en territorio dominicano. Por lo tanto, nosotros rechazamos la versión de que se haya violado la soberanía haitiana. Por el hecho resultaron heridas 4 personas, entre estos 3 haitianos y un dominicano. Se produjo cuando una turba de ciudadanos haitianos intentó llevar por la fuerza a Haití 3 camiones cargados de cemento sin cumplir con los requisitos aduanales y migratorios. Exactamente. Yo he puesto esto porque uno ha sido sumamente crítico y reiteradamente crítico con el gobierno y sus funcionarios cuando no reaccionan. Entonces, esto ocurrió el sábado y ya el domingo 2 ministros, el de Relaciones Exteriores y el de Defensa, estaban dando la cara y dando explicaciones. Entonces, por ahí es que prende. ¿Por qué? Porque en el tema haitiano nosotros siempre seremos los malos. O sea, lo políticamente correcto es estar del lado de Haití. La verdad no importa. O sea, ¿qué ocurrió objetivamente? Bueno, no hay un dron que nos presente los videos, cada parte dirá lo suyo. Ahora, internacionalmente, ese tuit del presidente haitiano ya nos ganó la partida. Porque es como cuando hay un problema entre Estados Unidos y nosotros, por ejemplo. En Europa ya la tendencia es tú decir, bueno, el imperialismo yanqui atacándose a esos pobres dominicanos. Bueno, quizás no están así. O sea, porque hay que buscar la verdad. Entonces, en este asunto, ¿qué ocurrió verdaderamente con esto? Hay un exceso. Yo vi que hablaban de armas largas y de bombas lacrimógenas. Me parece difícil que de la otra parte estos ciudadanos tengan armas largas y bombas lacrimógenas. Pero el asunto no es ese. El asunto es que el país tiene que saber que en el tema haitiano nosotros somos los malos. Lo políticamente correcto en la opinión pública internacional es estar del lado del más débil. Y Haití es un estado fallido, no hay que teorizar mucho sobre eso. Entonces, como nosotros tenemos ese problema, tan grave es el problema que este país, el proletariado nacional, y esa frase se la escuché yo por primera vez a nuestra invitada de hoy, el proletariado nacional es de otro país generalmente indocumentado y de bajo nivel educativo. Entonces, atención, por ahí, presidente Medina, grabe el sargento y pásele eso a Carlito, que se lo entrega al presidente. Por ahí es que prende la cosa. Los mejores hombres de nuestra Cancillería tienen que estar pensando en Haití, porque por ahí es que prendemos nosotros. Con los norteamericanos y los chinos también es importante, pero por ahí es que prende la cosa, porque se trata, además de los hechos en sí, de una lucha mediática de opinión pública internacional. Así que ojalá que se convierta eso en una línea. Nelson Rodríguez. Mire, señor McKinney, no se sorprenda que de aquel lado tiraran con armas largas hacia la parte dominicana. Las informaciones de que yo dispongo es que incluso se utilizaron metralletas UCIs. Eso debieran decirlo nuestras Fuerzas Armadas. Y ahí en ese punto habían más de 100 personas, una turba de 100 personas que por el número se supone estaban esperando esos camiones. ¿Qué es lo que sucede?
Yo conozco esa parte de Elías Piña, es decir, que estoy hablando con conocimiento de causa. Sí. Hace años se criticó que los haitianos construyeron un muro. Es decir, se le adelantaron a Vincho y a Vinicito. Ellos construyeron un muro y cuando lo criticaron, ellos dijeron, estamos organizando nuestra aduana, necesitamos cobrar impuestos. Entonces, en esa parte de Elías Piña hay un muro y están las oficinas de aduana de Haití. ¿Por qué esos 3 camiones cargados de cemento no pasaron por la zona de aduana de Haití? Ellos pasaron por un sitio que se llama La Cadena. Eso no es ninguna comunidad, se llama La Cadena porque es un caminito, una trocha y tiene una cadena. Y lógicamente le pusieron La Cadena. Por ese camino vecinal pasan los camiones dominicanos que van a Haití con mercancía. Entonces hacen un giro, eso está como a 700, 800 metros de la parte aduanal de la frontera. Los camiones dominicanos, patanas, furgones, dan un giro y llegan a la zona de aduana de Haití. Y ahí es que hacen todo el papeleo. Entonces, ¿por qué esos 3 camiones querían pasar por ahí? Lo primero que tiene que hacer Haití es defender que esos camiones en forma ilegal querían burlar el pago de los impuestos. Funda de cemento, que según mis informaciones, si cruzan sin pagar impuestos, se reducen en más de 1/3 de su valor. Entonces ahí hubo algo malo. El hecho de que hubieran 100 personas esperando de aquel lado, o más de 100, y provocaran ese desorden, evidencia que era todo un montaje. Incluso en uno de sus tweets, el presidente haitiano reconoce que esa turba intentó interceptar una patrulla nuestra, de ellos, de la que tenemos en ese lugar, y le quitaron hasta el motor. O sea, esa turba le quitó el motor, desarmó a unos policías haitianos que estaban ahí. Entonces, yo creo que la actitud, la acción del canciller y el ministro de Defensa fue rápida, en cierto sentido. Pero, ¿qué es lo que uno había exigido? Sí, pero Reacción, Haití viene ahora con el papel de víctima. No hubo tal violación del área territorial de Haití. Ningún efectivo ni ningún dominicano cruzó hacia el otro lado. Ahora, hay que atender al presidente Jovenal y al primer ministro, al flamante primer ministro, tiene 2 o 3 días porque ellos tienen una situación difícil. Ellos tienen que justificarse. Si uno lee bien los tweets del presidente, él trata de justificarse como amigo de los dominicanos. Él está haciendo un esfuerzo y creo que hay que reconocérselo. Entonces, esa patana trataron de cruzar por el lado equivocado. Haití lo que debe es defender sus impuestos. Creo que la República Dominicana, sus autoridades y sus militares destacados en la frontera actuaron de manera correcta. Solamente anotar, para insistir en lo de armas largas, hubo un solo herido de la parte dominicana, por lo que la foto parece más de perdigones que de otra cosa. Entonces es difícil que un ataque con UCI a decenas de dominicanos tuviese un solo herido a nivel de UCI. Pero creo que lo importante es, para terminar este tema, lo importante es esa reacción de 2 ministros a las pocas horas de ocurrido el hecho. Esta es la posición nuestra y esta es nuestra respuesta a la posición del presidente haitiano. Muy bien. Yo quiero, antes de terminar ese tema, aportar un poco más. El desorden de Haití es muy organizado. Y a mí me sorprende, de hecho, que el presidente, ante un hecho así, que no creo que era un hecho de palacio, rápidamente actuara. Fíjense ustedes que en los últimos años cada vez tenemos más claro que la victimización de Haití por parte de sus políticos es un gran negocio. Ahora, aparte de la victimización, respecto a República Dominicana, justo vemos que entonces ahora hay un nuevo ingrediente, la provocación. Y ese juego en los últimos días nos está poniendo cada vez en más apuros a nivel internacional. El año pasado visité Haití 4 veces en medio de una investigación que hice para poder conocer a fondo el tema de cómo se pasa de manera ilegal grandes mercancías. Es un gran tráfico que conocen muy bien las autoridades, pero los periodistas tenemos que permitirnos también hacerlo y poder hacerlo con responsabilidad para tener conocimiento de causa. Hay identificados 17 puntos en donde se hace eso, que narraba Nelson de una manera muy normal. A través de esos puntos, que no necesariamente son aduanas formales, sino solares, la tierra de Juancito Trucupé, que
por ahí hay un par de kilómetros en donde yo paso sin que nadie me vea, el masacre está seco. Así a final de cuentas se construyen 17 puntos no supervisados en los cuales estas mercancías cruzan. A mí no me asombra mucho lo de la turba, porque es que en Haití se juntan 10 gente y esos 10 traen 50 más y esos 50 se convierten en 100 a pedradas y unos niveles de violencia que son característicos, y se arma una turba y una pequeña guerrilla ahí que usted dice, ¿cómo fue? Que eso se arma de repente así como casi de una manera natural. Así es Haití. Eso no me causa sorpresa. Pero cuando ya hay guardias y tiros y mercancía y contrabando, la cosa toma un matiz distinto, porque entonces esa ilegalidad confronta a los dos países. Para terminar esa parte, yo creo que definitivamente el país está prestando poca atención a la frontera y a cómo eso impacta unas relaciones internacionales que siempre nos ponen en una condición de desventaja, como dice Pablo Macchini. Y eso cada día tiene un ingrediente que provoca reacciones políticas también de desventaja. El tema es una frontera tan bien mapificada respecto a las violaciones, a los ilícitos. Yo creo que ya debería también en esos aspectos que son tan vulnerables haber tenido un mejor respaldo. Los operativos de frontera, aunque nos anuncian son muy agresivos, no terminan dando todavía con, es que una frontera es imposible que usted la supervise si está abierta de una manera íntegra. Pero el mismo ejército sabe cuáles son esos puntos. Ese punto donde pasó esto está identificado. Gran parte de los problemas que nosotros tenemos en la frontera no tiene que ver con el solo hecho de que se cruza de manera ilegal, sino de que ese cruce ilegal tiene un apoyo, que en un momento se hace cómplice, en otro momento juega a delatarlo, en otro momento juega a cobrarlo, en otro momento juega a denunciarlo. Bueno, muy bien cierre, porque lo que dice Adis es que existe una mafia de aquel lado y de esta, de civiles y militares que a diario hacen ese tipo de acción. Una tareita es de quiénes eran esas tres patanas, quién del lado dominicano o quién del lado haitiano, que hagan esa investigación, y lo dejamos de ese tamaño. Seguimos. Continuamos. Siempre es un placer personal, periodístico e intelectual recibir a una socióloga, pensadora política de las luces, de Rosario Espinal. Qué bueno que aceptó esta invitación. Bienvenida, Rosario, como siempre, un placer. Buenos días, ¿cómo están? Bueno. Vamos a comenzar con un ligerísimo balance de la gestión de Danilo Medina. Se lo voy a poner cómoda. Si usted quiere, analiza los 6 años. Los 2 de esta gestión o los 2 que faltan. Como usted se sienta más cómoda. Los 2 que faltan. Wow. Bueno, yo creo que analizar la gestión de un presidente en este país siempre es complicado, porque yo creo que hemos perdido bastante la capacidad de sosiego en el análisis. Entonces, es como que o todo es bueno, no importa si hay cosas malas, o todo es malo, no importa si hay cosas buenas. Entonces, cuando uno trata de hacer un balance, pues entonces está como entre esas dos posiciones. Y yo pienso que en cualquier gobierno, pues hay cosas positivas y hay cosas negativas. Y bueno, las cosas positivas yo creo que se han dicho bastante. En realidad, la administración de Danilo Medina se ha caracterizado por, para decirlo así de manera... englobando varias cosas, por una expansión del Estado asistencial. Esa es una variable crucial para entender lo que está pasando aquí a nivel social y a nivel político, bueno, y a nivel económico también. El modelo de expansión del Estado asistencial comienza en el 2004, cuando vuelve al poder el PLD. Pero se da una expansión significativa a partir del 2012. Y es una estrategia que ha seguido el presidente Danilo Medina. ¿Qué significa eso? 4% a la educación, y a partir de ahí tanta extendida. Es probablemente, yo diría, el subsidio mayor que se le ha dado a los sectores populares de este país, porque ¿quién manda a sus hijos a las escuelas públicas?
Entonces, ese es un ejemplo, pero están los programas Solidaridad que se han expandido, está SENASA, bueno, hay una diversidad de programas y yo creo que esa es una variable sumamente importante para entender lo que está pasando. Claro, ¿cuál es la crítica? Bueno, hay varias críticas a esa expansión del Estado asistencial. Una, que hay muchos préstamos, o sea que es subsidiado. En vez de ser subsidiado con recursos locales a través impositivo, pues hay un componente de deuda pública muy grande que representa un problema hacia adelante. Y esa crítica es válida. Y yo pienso que el modelo del PLD de expansión del Estado asistencial y del propio Estado, incluso cuando uno lo ve en empleomanía, el grave problema hacia futuro que tiene ese modelo es que ha descansado mucho en el endeudamiento externo, porque internamente hay unos límites a la capacidad impositiva, porque el ITEVI se ha ampliado bastante, o sea, es muy difícil ya tú ampliar mucho el ITEVI. Si tú subes porcentualmente el ITEVI, la gente se va a resentir mucho, eso tiene efectos políticos, no solamente efectos económicos. Entonces, hay límites a cuánto tú puedes expandir la base impositiva, por más que repitan que nada más es el 14% del PIB, etcétera. Aunque digan eso, aquí habría una resistencia muy fuerte a mayores niveles de impuestos, aunque en los gobiernos del PLD en varias ocasiones se han aumentado los impuestos, pero llega un punto en que ya, por ejemplo, el gobierno no se ha atrevido. La estrategia del gobierno ha sido, vamos a hacer más eficiente la recaudación fiscal, pero no se ha atrevido a incluso aumentar. con un mandato como la ley estratégica, de estrategia nacional. Entonces, ahí hay un problema económico estructural de que hay un impedimento político y económico, diga, impedimento en el sentido no impedimento legal, sino hay unas condiciones que hacen muy difícil que se aumente la base impositiva, porque tú no se le puedes cargar más a los pobres, no se le puede cargar más a la clase media, y los de arriba no están muy dispuestos a aflojar el dinero. Entonces, ¿a dónde tú vas? Bueno, tú te vas al recurso externo, tú te vas a los préstamos, pero bueno, eso tiene un límite en cuanto tú puedes recurrir. Yo creo que ese es un serio problema. Yo diría que ese, unido al problema de la ineficiencia que va vinculado a la corrupción, son dos de los serios problemas que enfrenta el gobierno. Precisamente la sostenibilidad de ese modelo asistencialista y la peligrosidad de que esto en algún momento... Hay que recordar que una de las cosas que se le critica mucho a los gobiernos progresistas en América Latina es que crean ciudadanos, es que crean consumidores y no ciudadanos. En el momento en que ese asistencialismo no le toca, hay una reacción de olvido terrible. Háblame un poco de la sostenibilidad de eso, porque los niveles, todo el mundo ha hecho la advertencia de los niveles de endeudamiento. Sin embargo, ayer el presidente Medina lo defendía muy vehementemente. Bueno, porque tú siempre vas a encontrar que te lo va a defender no solamente el gobierno, te lo van a defender incluso los organismos internacionales, hasta un punto, hasta que un día las calificadoras de riesgo te tumban la calificación de un país e inmediatamente los compradores de bonos dicen, yo no voy a comprar más bonos de ese país porque así es que se da. Entonces tú vas a decir siempre, tú no vas a decir que es mentira, o sea, tú vas a decir, no, o sea, tú vas a decir, sí se puede tomar prestado, nosotros estamos bien, hemos estado pagando, como dijo el presidente ayer, es verdad que he tomado prestado, pero estamos pagando, etcétera. Entonces, las cosas van a parecer bien hasta un día, yo no lo sé, ni los economistas saben cuál va a ser ese día. Pero si uno ve los ciclos de América Latina, y por eso es que se generan consumidores, no ciudadanos. Porque para generar ciudadanos, se tiene que asentar la noción de derecho. Para tú asentar la noción de derecho, tú tienes que tener una economía que te pueda garantizar que hoy va a haber, y mañana va a haber, y pasado mañana va a haber. Porque solo así tú puedes, tener un proceso político donde la ciudadanía se autonomiza del Estado. El empoderamiento y la relativa independencia. Tanto, o sea, la ciudadanía se autonomiza del Estado porque ve esas cosas como derechos, o sea, ve esos beneficios, esas prestaciones, los ve como derechos, pero cuando el Estado no tiene certeza de que te lo puede garantizar por mucho tiempo, o cuando el Estado no te lo puede universalizar, que es fundamental, o sea,
tú tienes que universalizarlo. Yo no voy a entrar ahora en un análisis sociológico de los distintos modelos que hay, pero si tú no lo puedes universalizar, esos programas, tú tienes que dirigirlo a grupos, a clientelas específicas, porque no lo puedes ampliar más allá. Entonces, necesariamente el impacto político va a ser que tus beneficiarios de los programas son los que te van a apoyar. Y esa es la clientela. Rosario, permíteme tutearte, aunque ya Pablo te robó hace rato, pero estamos en confianza. Vamos a proyectar un poquito más la coyuntura actual. Vamos a dar la ley de partido como aprobada y promulgada como realmente es, pero ha dejado algunas heridas difíciles de retañar en el corto tiempo. No sé si se permanecerán los problemas en el PLD. En el PRM hubo un acuerdo, pero dentro del desacuerdo. Acuérdense que Hipólito estaba por un lado y Abinader por el otro. El llamado bloque opositor parece que se fragmentó. Ahí se quedaron 9 pequeños solos y criticaron a los otros. Entonces, lo que ha venido es a enrarecer un poco más un panorama de por sí enrarecido. Bueno, yo pienso que en política no hay consenso, en política hay acuerdos. Nunca se va a poder englobar el 100% de las fuerzas políticas en algún acuerdo específico. Incluso bastante acuerdo se logró con la ley de partidos. El PRM aprobó unánimemente la ley de partidos, a pesar de que, claro, hay esa diferencia entre Hipólito Mejía, que hablaba de las primarias abiertas, y el sector de Luis Abinader, que hablaba de las primarias cerradas. Lo mismo ocurre en el PLD. Pero el PRM se puso de acuerdo. O sea, solo en el PLD, digamos en términos de las principales fuerzas políticas, porque luego hay partidos muy pequeños que pueden hablar mucho, pero realmente en términos electorales no convocan. Entonces tienen su voz en cualquier democracia. Todos tenemos voz en cualquier democracia. Pero yo no puedo decir aquí que yo represento a nadie, porque yo no represento a nadie. Yo digo lo que yo pienso. Pero entonces uno tiene que... Las pequeñitas fuerzas políticas tienen absoluto derecho a decir lo que quieran, pero no tienen fuerza electoral. Entonces, de los grupos que tienen fuerza electoral, más o menos importante, hubo bastante acuerdo. No era posible una ley que complaciera a todo el mundo, eso es imposible, y ni siquiera era posible una ley que complaciera a las principales fuerzas políticas. Y yo creo que ellos mismos lo han dicho. Danilo Medina dice: yo quería primarias abiertas obligatorias, o sea, para todo el mundo, y eso no lo consiguió. O el otro quería tal cosa. O sea, ahí hubo un acomodamiento. ¿Que la ley de partidos va a resolver los problemas fundamentales de los partidos? No, porque los problemas fundamentales de los partidos no son legales. Los problemas fundamentales de los partidos son políticos. Entonces, que haya un marco legislativo es adecuado, es bueno, le da cierta orientación a la Junta Central Electoral de lo que puede, no puede hacer, le da cierta, digamos, le pone un cierto cordón a los partidos para lo que pueden hacer y no pueden hacer. Pero yo creo que es positivo que se haya aprobado. Era peor quedarse sin nada después de tanto hablar de la ley de partidos. Yo pienso que en el camino tendrán que verse las cosas favorables y las cosas desfavorables. A diferencia de algunos pronósticos que se han hecho, yo no creo que la cosa es tan catastrófica, aún se hicieran primarias abiertas, porque no son unas elecciones, aunque parezcan unas elecciones. A unas primarias, como mucho, lo más que podría participar es un 20% del electorado. La gente no va a las primarias, porque no es verdad que va a ir el 70% del electorado que va a unas elecciones. No, en ningún país del mundo. Y por más politizado que es este país, y este país es bastante politizado, la gente no va masivamente a unas primarias. Entonces tampoco podemos imaginar que va a ir la misma cantidad de gente que va a unas elecciones. Entonces yo creo que aquí hay muchos pronósticos que tampoco se fundamentan en la realidad comparativa. Países donde hay modelos de primarias abiertas, ¿quiénes van a unas primarias? Los militantes de los partidos
y un grupo más que por X razón diga que va a participar, gente inducida, gente motivada, pero no va a ir el 70% que aquí vota en las elecciones. Y en esto hay que destacar que hay una nueva realidad. Ya la gente milita en los medios de comunicación. Incluso se orienta ideológicamente en los medios de comunicación. Nadie va a un local del PLD para que le digan qué le parece la interrupción con las 3 causales. No. Escucha, pone enfoque matinal y tú le vas y a mí me gusta cómo habla esa razón esa socióloga y la escucho. Ya el mundo cambió. Pero hablemos de la oposición. En medio de este escenario, ya ayer el presidente por primera vez concedió esa larga entrevista. ¿Cómo evalúas tú el comportamiento de la oposición, sobre todo del PRM, en los últimos meses? Mira, yo creo el voto unánime del PRM en la ley de partidos, fuera de la ley de partidos, a mí me pareció favorable. Porque el PRM tiene que mostrar una posición de lograr consenso y unidad hacia adentro. Eso es fundamental para que el PRM eche para adelante. Si el PRM no logra eso, le va a ser muy difícil. Podrían decir el que escuche este argumento, pero que tú no quieres que haya democracia interna en el PRM, que se debatan diferentes tendencias. Claro que eso es normal, no es que yo esté en contra de eso, pero los partidos tienen que saber sopesar cuándo entran en competencia y cuándo tienen posiciones comunes. Entonces el PRM necesita tener posiciones más o menos unificadas hacia la sociedad. Yo he dicho múltiples veces, el PRM tiene poco espacio para cometer errores. Porque el PRM tiene que aumentar un 15% más 1 para construir una mayoría electoral si nos vamos al 2016. Y tenemos que irnos al 2016. 1, porque fueron las primeras elecciones en que ellos compitieron. 2, porque las últimas elecciones son el referente de hacia dónde tiene que caminar un partido en las próximas elecciones. Entonces el PRM tiene que subir un 15 más 1, si le damos un 35, más o menos. Si le damos un 35, que fue lo que sacó, es un 15 más 1 para poder ganar las elecciones del año 2020. Entonces, para tú subir un 15 más 1, tú tienes un caminito un poco empiroso que subir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si el PRM no muestra una solidez en sus posiciones, si el PRM comienza a enfrentarse, a desangrarse en el camino, el PRM no va a poder jugar ahí. Miren, hay en una democracia electoral, en condiciones normales de competitividad electoral, imaginen una balanza, es así, en donde un partido pierde, pero no se desploma. El desgaste natural de un gobierno te lleva a que la oposición suba y gane unas elecciones a los 4 años, a los 8 años, máximo a los 12 años. Tú vas a tener eso, porque es así que van, en un sistema donde hay mínimo un bipartidismo. ¿Qué pasó aquí? Que aquí se desplomó la oposición y se queda un partido hegemónico que gana todas las elecciones del 2004 al 2016. Entonces, aquí no hay ya competitividad electoral. Para reconstituir la competitividad electoral es necesario que un partido suba y logre el 50 más 1, que nadie lo ha logrado fuera del PLD. Entonces, se puede criticar al PLD y decir el PLD ha contribuido a la división. Es verdad, ellos han puesto su granito de arena por donde quiera que han podido. Pero el culpable de la destrucción del reformismo, de la división del PRD, de los problemas que tenga el PRM, son internos. Y ellos tienen que entender que no pueden darse el lujo de seguir cometiendo errores, porque tienen enfrente a un partido con una vocación de permanecer en el poder tanto como pueda. Bueno, ahí entra un factor, aunque no es oposición propiamente dicha, que es la Marcha Verde y lo que significa. Aunque a partir de su última actividad, mucha gente concluye en que se politizó o tal vez va a engrosar, a engordar ese 15% más 1 que falta. Y eso se dice por las 3 consignas de la proclama.
Ellos dicen juicio político, investigación penal independiente y un consenso para impulsar las reformas estructurales, pero sin Danilo y sin el PLD. Entonces, no sé qué valoración haces tú de ese movimiento y de la acusación que se le hace de que se está politizando y que está contaminando sus demandas. Bueno, la Marcha Verde surge como un movimiento social y sus dirigentes visibles realmente han afirmado una y otra vez que es un movimiento social. Yo he sido, he tratado de plantear desde julio del año pasado que los movimientos sociales tienen una característica muy específica. Plantean reivindicaciones específicas y necesitan alcanzar por lo menos algo de lo que plantean como reivindicaciones específicas. Esa es la naturaleza de los movimientos sociales. Yo en el julio del año pasado planteé que cuando se da el salto en el manifiesto de julio a una, consigna política, me parecía eso un problema, porque ellos debieron quedarse concentrados en Odebrecht y en lo que estaba pasando a nivel judicial, porque por ahí era donde podían conseguir si es una lucha anticorrupción. A partir de julio, y ya confirmado con el manifiesto de esta última de agosto, de esta última marcha, realmente hubo un giro. Entonces, ese giro ya plantea algo que no es propio de los movimientos sociales, sino que es propio de una aglutinación de personas que están planteando un objetivo político. ¿Cuál es el problema de plantear ese juicio político? Desde una perspectiva de algo que se llama movimiento social. El problema está en que un juicio político solo lo puede hacer un Congreso donde hay una representación significativa de la oposición que está dispuesta a llevar a un presidente incumbente a un juicio, o a un ministro o a quien fuera, a un juicio político. Entonces, en el Congreso de la República Dominicana no hay un partido de oposición con la representación congresional suficiente para llevar un presidente a un juicio político. Entonces, se está demandando una cosa que pragmáticamente, objetivamente, es inviable. Entonces, cuando tú planteas algo que es inviable políticamente como una demanda, entonces uno tiene que preguntarse, entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el objetivo de esa demanda? Porque esa demanda es inalcanzable, porque no hay, o sea, un grupo de personas no puede llevar a juicio político a un presidente, ni a un expresidente, ni a nadie. O sea, tú necesitas o el sistema judicial, o tú necesitas el poder legislativo o el poder judicial que te ejecute eso. Entonces, si es juicio político, tendría que ser el Congreso, y ahí no hay representación de un partido de oposición para hacer eso. Entonces, esa crítica yo la he planteado, pero en Marcha Verde depende el indicador que uno utilice para evaluar su gestión, digamos, como marcha. Si uno utiliza el criterio de cuántas personas fueron a una marcha, indiscutiblemente uno puede decir hay una capacidad de convocar un sector de personas, incluso se podría decir un sector de capas medias que no se moviliza normalmente en las calles, y eso es un éxito. Si se dice, bueno, ha posicionado el tema de la corrupción en el debate público, también es un éxito. Ahora, si pasamos a cuál es el éxito en términos de obtener resultados concretos en el combate a la corrupción, ahí todavía está por verse. Otro punto que yo he planteado es, yo decía, Marcha Verde tiene hasta mediados, más o menos mediados del año 2018, para llegar a su punto de efervescencia. ¿Por qué? Y ver qué hace con ese punto de efervescencia. ¿Por qué? Porque nosotros ahora como país entramos en un ciclo electoral. Y cuando el país entra en un ciclo electoral, todo va teñido de un propósito electoral. Rosario, ese podría ser un error inducido, porque se le reconoce al PLD una gran capacidad no solo para hacer sus tareas, sino para impedir que el otro la haga. No es casual que el Partido Reformista, después de fallecido el presidente Balaguer, más nunca ha visto a Linda, siempre, todavía está en
los tribunales. Gran parte del éxito del PLD tuvo que ver con que se le fue una parte importante al PRM, pero el otro se va del lado del PLD, es decir, que el golpe fue duro. Ahora de repente uno ve, porque uno lo anotó y lo comentó, ese craso error de tú dar ese paso de algo que no lo dijiste, Nelson, pero tú sí lo escribiste en su momento, destacando la imposibilidad práctica de esas cosas. ¿Hasta qué punto podría estar la mano estratégica del PLD en una decisión que es, diríamos, estratégicamente torpe para los intereses de la Marcha Verde? Porque lo lleva, como acabas de decir, a otro plano, a otro nivel. Bueno, yo no le voy a atribuir tanta inteligencia al PLD. Quizás la tienen. Bueno, te puse antecedentes. Yo no te voy a decir que no, yo no lo sé. Pero si lo que tú estás preguntando, es así, entonces yo creo entonces que la dirección de Marcha Verde tiene que ponerse a reflexionar sobre eso. Yo no me atrevería a decir que es ahí. Es realmente. Ahora, lo que sí te podría decir un poco en el vecindario de lo que tú has planteado es que para un movimiento social que busca grandes transformaciones y que lleva 1 año y medio, donde realmente tenía la cancha abierta, porque en este primer año y medio, digamos desde enero del año pasado, que fue la primera, porque todavía no estábamos en ciclo electoral, porque el gobierno enfrentó a Odebrecht, o sea, el Odebrecht desplomó el gobierno realmente, o sea, el evento de Odebrecht llega acabado de reelegir Danilo Medina y tiene un impacto muy fuerte en el gobierno. Entonces, Marcha Verde tuvo 1 año y medio de bastante holgura para hacer cosas. Cuando tú ves que la marcha, el gobierno, las autoridades, la policía, todo el mundo organiza que todo salga bien, que todo funcione, que no sé cuánto. Entonces tú como dirección de un movimiento tienes que decir, ok, convocamos gente, perfecto, pero estamos en camino de lograr lo que queremos, o nosotros nos hemos hecho parte de un elemento más dentro de lo que es digamos, el escenario político del país. Porque a fin de cuentas, ¿para qué tú movilizas la gente? Tú tienes que tener un objetivo. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Y ahí es donde viene el punto. Si es el combate a la corrupción, entonces hay que pensar qué se ha ganado en el combate a la corrupción y hacia dónde se camina y qué va a pasar ahora que entramos en una fase electoral donde ya la cancha no es solo gobierno versus un movimiento social, sino que es todas las fuerzas políticas, porque realmente el país entra en una fase muy cruda ahora. Una fase muy cruda. Es una fase muy cruda porque hay un partido en el poder con aspiración de quedarse y los PLDistas no lo niegan, al contrario, lo afirman. Una oposición con muchos años fuera del poder y mucho deseo de acceder al poder. Los que se fueron de la alianza con el PLD andan por ahí sin cobija, porque no han encontrado en la oposición una cobija y no hay forma ahora de que vuelvan, por lo menos por el momento. Y en las elecciones no lograron conectar. 0.3, no sacaron 0.2. Solo 0 puntos. Entonces, realmente, toda esa oposición pequeñita anda desperdigada. Apostaron a que el PRM le hiciera compañía, pero el PRM también tiene intereses que trasciende todos esos grupitos. Entonces, y realmente lo demostró en la ley de partidos. O sea, donde finalmente el PRM dice, vamos a jugar un papel de liderazgo, que es el que le corresponde al PRM. Vocación el PRM no puede estar atrapado en la agenda de partiditos que, aunque lo necesite en una coalición electoral, no pueden ir determinando lo que haga el PRM. Rosario, explícame sociológicamente el siguiente fenómeno. El discurso tuyo ha discurrido muy bien, no hay catastrofismo ni tremendismo, está viendo los hechos, la realidad. A nivel de medios de comunicación, de redes sociales, que dice Pablo Macchini, ese señor que está ahí, que es la oposición política, déjalo pendiente para que lo discutamos. Sí. Uno piensa que se está acabando el mundo, pero todas las mediciones aparece el PLD como el partido que la gente prefiere, siempre con un 50. Aparece Danilo, aparece Leonel, aparece Margarita. Entonces es que son dos mundos. El que uno ve que se está acabando por un lado y de esta gente, vamos a llamarle así, que están bien posicionados. Eso es presidencialismo, populismo
¿qué es lo que, ¿cómo se explica ese fenómeno que lo tan malo para alguna gente sigan siendo bien valorados? Bueno, yo no estoy en Twitter a propósito. Para no confundirme. Para no contaminarte. Ay, Twitter. Porque yo creo que lo que ocurre ahí es bastante... o sea, si uno se lleva de eso, de lo que ocurre ahí, uno pierde la perspectiva de lo que está pasando en la sociedad. Realmente yo pienso que aquí hay una serie de variables y has mencionado algunas. La política dominicana es altamente clientelar. Altamente clientelar. Este país tiene uno de los sistemas clientelistas más sofisticados que yo he visto en América Latina. Y en América Latina hay bastante clientelismo. Y has visto mucho. O sea, si uno se pone a ver, en este país han gobernado todas las fuerzas políticas con excepción de 2 o 3 partidos minoritarios. Pero la inmensa mayoría incluso de los partidos minoritarios han estado en el poder. Eso significa que aquí la clase política ha sido beneficiaria del Estado clientelar prácticamente toda. Entonces, el PLD tiene algunas variables que le son muy beneficiosas y que explican esos puntajes que tú estabas señalando. Uno, la estabilidad macroeconómica. Es verdad que con eso no se come, dirán muchos, pero con eso se come. Ay. Cuando hay un nivel de inflación moderada y cuando hay un nivel de devaluación moderada, no es lo mismo que cuando hay un nivel de inflación en un 500% y un proceso de devaluación acelerada de la moneda. Son contextos económicos muy diferentes y América Latina los conoce. Nosotros nunca, como país, hemos vivido la catástrofe de desestabilidad macroeconómica que han vivido otros países o que están viviendo otros países. Mira Venezuela. Nunca lo hemos vivido, pero hemos vivido la del 2003-2004, cuando hubo un proceso de devaluación acelerada y aumentó la inflación considerablemente. O sea, nosotros tenemos episodios de crisis macroeconómica. Entonces, nosotros hemos vivido un proceso de estabilidad macroeconómica y para la gente que no es economista, eso quiere decir que la devaluación del peso es moderada, va lentamente y que la inflación también es moderada. No que no hay inflación, no que no hay devaluación, porque la hay, pero es moderada. Eso crea un ambiente económico que es muy favorable a un partido en el poder. Otro factor que lo mencioné anteriormente, la expansión del Estado asistencial. Si usted es de clase media alta o media casi alta y manda a sus hijos a la escuela y necesita mínimo 2 carros y no sé qué, usted se va a quejar de muchísimas cosas. Pero si usted es una madre pobre o de clase media baja que manda a sus hijos a la escuela y le dan desayuno, merienda, almuerzo, tanda hasta las 4 de la tarde, a usted le ha resuelto un problema inmenso en la vida. Eso tiene efectos políticos en cualquier país. Entonces, esa expansión del Estado asistencial tiene consecuencias políticas. Y he mencionado solamente 2, la estabilidad macroeconómica y la expansión del Estado asistencial. Que un día eso se va a derrumbar, dada la historia de América Latina, sí, pero a la gente promedio de este país, esa persona no está pensando que eso se va a derrumbar, que va a llegar una crisis de deuda externa. No, ellos no están viendo eso, ellos están viendo una realidad cotidiana. Entonces, esos son factores que la oposición tiene que contemplar, porque no se puede hacer política en la oposición en base a ficción. Y eso es lo que la oposición tiene que entender muy claramente, cómo se hace para ganar terreno en un ambiente que estructuralmente le es adverso a la oposición. Entonces, ¿cómo tú vas ganando? Porque como yo decía, en un sistema político donde hay competitividad electoral, donde la oposición no se ha desplomado, el desgaste natural del gobierno te aumenta y ya tú compites y tú ganas, porque se desgastó un poco y eso te sube la oposición y ahí tú vas, en un balanceíto así. Pero eso es donde hay competitividad electoral, aquí no hay, aquí se perdió la competitividad electoral. Para restablecerla, entonces la oposición tiene que crecer sustancialmente. Y la oposición o tiene que hacerlo de manera muy inteligente
muy inteligente, contando con liderazgos muy atractivos, o la oposición tiene que esperar que todo esto se desplome algún día. Finalmente, entonces, los sociólogos llaman lo nodal. En el Cibao se dice el meollo. La cosa está en la sostenibilidad de ese sistema. Mientras se mantenga ese sistema, así se pueda mantener ese sistema asistencialista, es muy difícil que el PLD, a menos de que ocurra algo fuera de, pierda ese 50, 49, 54. Por eso es que yo he dicho muchísimas veces que una crisis económica sería el gran dolor de cabeza, porque ese sí sería el EPA afuera que van en el PLD. Sí, se acabó el tiempo, pero ¿qué piensa la socióloga de la reelección? No de Danilo, no del transitorio, de la reelección como fenómeno en nuestra historia, brevísimamente. Yo creo que el caudillismo y el personalismo es uno de los serios problemas de la política dominicana y de todos los países como este. Yo he sido partidaria siempre de que aquí se establezca un sistema X de repostulación y que se mantenga. Punto, que no se cambie la Constitución, o se ponga una reelección y nunca jamás, o se ponga, que es la que yo prefiero, una repostulación y nunca jamás, o se ponga una repostulación y nunca jamás y se espere 2 periodos, no uno, se espere 2 periodos. A mí no me gusta la intermitente de 4 años sí, 4 años no, a mí esa me parece horrenda. Entonces yo pienso que o una repostulación y nunca jamás, o una repostulación y esperar mínimo 2 periodos para poder volver a competir, pero que se establezca un sistema y que no lo cambien, porque ningún sistema de repostulación es perfecto. Fortaleza institucional. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Rosario Espinal, doctora en sociología, fina analista político, nos ha acompañado. Nos vamos a la pausa. Seguimos en Enfoque Matinal. El accidente aéreo de ayer tarde ha sido del fin de semana fue una situación que ha provocado lamentos, más porque ese equipo ya estaba presto a ser asistido por los que estaban en el aeropuerto de Ligüero, en la torre de control, tratando de que se previera a tiempo cualquier tragedia. Y qué pena la muerte del cardiólogo y piloto Douglas Burnigal y el empresario Bruno Vincent en una aeronave ultraligera que se precipitó a punto de poder haber esta situación sido resuelta. Y usted dice, esos son los momentos que tú dices, por un minuto, tal vez por 5 minutos, la vida de una persona terminó de una manera abrupta. Claro. Y muy querido el doctor Burnigal, caramba. Mucho, como decías, mucho lamento. Pero mire, hoy se inicia las clases. Entonces, hay una anécdota de Mafalda muy buena. La de Quino, Mafalda la de Quino. Porque Mafalda una vez andaba con su madre, iba a cruzar la calle y se encontró un señor así, muy saco y corbata, muy mayor. Y dice, hola mi niña, ¿y tú haces la tarea? Sí, yo hago la tarea. ¿Y usted va a la escuela? Sí, yo voy a la escuela. ¿Y usted se porta bien? Ya Mafalda un poco le sale el Quino. Dice, sí, ¿y usted paga los impuestos? Ok. Entonces la madre le dice, pero Mafalda, ¿qué fue? Dice, bueno, mamá, él comenzó a hablar de obligaciones. Ok. O sea, mi obligación es ir a la escuela y la del pagar impuestos. En ese sentido, usted, señor padre, ¿envió a sus muchachos a la escuela? O digo, no, porque la primera semana se pierde. No, sería bueno, porque eso es ser ciudadano responsable. Entonces, quería anotar eso, porque hay que criticar lo que está mal hecho y militar en las injusticias y todo este tipo de cosas, pero el ejemplo, decía Martí, la mejor forma de decir es hacer. Entonces sea ejemplo, que hay que destacar, porque esto sí que hay que celebrarlo, y es que se va a iniciar el año escolar, el acto va a ser en Atomayor, porque es la primera provincia declarada libre de analfabetismo. Tremendo. Entonces eso sí que es importante, porque hablaba muy mal del PLD. Esto debió comenzarse el 17 de agosto del 96, en homenaje al profesor
Juan Bosch, este asunto del analfabetismo. Gracias a Dios queda muy poco, mucho. Estamos hablando que con Dios delante este año podría completarse totalmente. Ustedes saben que para declarar a un país libre de analfabetismo, esto tiene que ser igual o inferior al 5%. Y vamos camino a eso y hay decenas de municipios ya libres de analfabetismo. Ese es bueno. Tocaste algo que yo creo que hay que darle un chin a la llaga, porque los padres muchas veces no envían a sus hijos el primer día o la primera semana de clases porque entienden que no se están perdiendo de nada. Si uno estudia un aula, entonces podría comenzar a sufrir la herida y que se sienta un poco más compelido, papá y mamá. ¿Qué es lo que ocurre? En un aula de clases, la primera semana es la adaptación. Se establecen los círculos, se socializa el liderazgo de esa nueva aula. Entonces, los niños que no asisten a clases esa primera semana, el próximo día que estén ahí tendrán que pelear por un espacio que ya muchos crearon, y de alguna manera eso va impactando no solo el rendimiento por el nivel de aceptación que ya un niño en la primera semana comienza a recibir, sin importar esto que haya cambiado de escuela o que se encuentre en la misma escuela. Esto igual para la educación pública como para la educación privada. Ese nivel de adaptación, quienes estudian cómo los niños responden luego a la educación, establecen, es esencial. Un niño se siente querido, adaptado a un aula, involucrado, y así entonces responde después a la tarea y a todas las encomiendas. Sí, mira, así que cojas eso en serio. Sí, por una breve acotación, hay una lógica perversa, y es que yo no mando a mis muchachos la primera semana porque no va nadie. Bueno, no va nadie porque todo el mundo piensa igual que usted. O sea, si el primer día está todo el mundo, se comienza a trabajar. Ahora, si el primer día, la primera semana, no va nadie, entonces el problema es que usted, con esa lógica, vamos a seguir en lo mismo. Sí, pero miren la gran lógica. Desde el año pasado está asistiendo mucho más estudiantes el primer día de clase. Iba a decir eso, porque se está dando el almuerzo y el desayuno. O sea, lo incorporaron, que fue como un gancho para incentivar, porque no, estaban en preparativos, no. Entonces, yo quiero resaltar un par de cosas. Lo de Atomayor también se inicia ya, porque todas las escuelas de esa provincia están en la jornada extendida, que el gobierno lo vende también como otro gran logro. Entonces yo creo que este año escolar por fin debiera ser distinto, aunque no creo que lo será. El ministro de Educación, Andrés Navarro, se dejó meter muchísimo ruido en los días previos al inicio del año escolar, y dio la sensación como que hay muchos problemas, que los hay. Pero yo creo, este es el quinto año del 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria y el quinto año desde la firma del Pacto por la Educación. Ya la escuela no debe tener problemas que debieron ser superados el año pasado, el antepasado. Eso de que sea escenario para luchas políticas y gremiales. El asunto de que nuestros profesores no hayan cambiado su comportamiento, su manera de verse en las aulas, pese a que su labor se ha dignificado mucho. Yo creo que ya debe avanzarse en la tan cacareada calidad de la educación dominicana. Los primeros años, el presidente Medina dijo que era para construir escuelas, o su primer periodo fue para construir escuelas, más aulas que en toda la historia de la República Dominicana, y que ahora es el momento de la calidad de la educación. Yo creo que pese a los esfuerzos no se está viendo de cara a la sociedad ese salto cualitativo de nuestra escuela. Yo sí veo algunos aspectos positivos. Por ejemplo, en educación inicial hay actualmente 348.700 niños. Educación inicial son los niños y niñas que van a las estancias infantiles y ese tipo de cosas. Eso es una ganancia neta de la sociedad. Y segundo, hay 2.800.000 estudiantes convocados, o sea, de todo el sistema público y privado. Y según los datos que suministró ayer el Ministerio de Educación, los liceos, o sea, los colegios privados solamente tienen 621.230 estudiantes. Yo creo que con el paso de los años se va a seguir, si hay calidad en la educación pública, dando ese trasiego de los colegios hacia las escuelas públicas, que están resultando atractivas por las estancias, por la jornada escolar extendida y por el esfuerzo concentrado en la calidad educativa. Uno quiere pensar y todo parece indicar que por ahí va la cosa, de que se tiene bien claro en el Ministerio de Educación que esta primera parte era inevitable. O sea, bueno, si usted quiere jornada escolar de extendida,
usted tiene un problema. Es que tiene que tener las aulas para hacer la jornada de tanda extendida. Entonces, por eso en estos años se ha invertido tanto en este aspecto. Ahora, ya eso está casi terminando. Por consiguiente, entramos a la calidad de la educación. Y ahí hay un asunto que el gobierno debe pensarlo muy seriamente, porque ahora los malos resultados que nosotros seguimos obteniendo en todas las pruebas, incluida la prueba PISA, que es muy famosa y de mucha valoración en Europa sobre todo, bueno, pues en el año 2021 ya se van a hacer evaluaciones en donde la responsabilidad va a caer absolutamente en el 4%. ¿A qué yo me refiero? Bueno, comenzó el 4%. Bueno, vamos a ver si ha dado resultados. El sacrificio que significa meter el 4% del PIB a un solo tema. Bueno, esa evaluación se va a hacer en el 21 y uno quiere pensar que en el 21 habremos mejorado, porque lo cierto es que las evaluaciones a la educación dominicana es para rajarse a dar gritos. O sea, estamos muy mal en lo fundamental. Razonamiento, matemática. Óyeme, matemática, razonamiento y otras cosas, pero sobre todo matemática, razonamiento, y la lengua española. Y el que no habla bien, el que no piensa bien, no habla bien. Entonces, en ese sentido, el gobierno, atención, yo creo que tiene que hacer todo lo que tenga que hacer y 4 cosas más para meterse en eso, porque hay algo que no se le debe olvidar a nadie. La calidad de la educación es la calidad del maestro. Si hay un LALET ahí, muy bien. Si hay confort, aire acondicionado, muchísimas aulas, muy bien, acolchado todo, mucha tiza, muchos borradores, está bien. Ahora, la esencia de la calidad de la educación está en el maestro. Y uno es de una generación que muchachito iba antes de a uno inscribirlo en las escuelas, uno iba en los patios, en Baní, Doña Lela, entonces uno iba con la sillita en la cabeza a tomar clases y eran excelentes. Fíjate, en un patio cada quien llevaba su silla. Por consiguiente, la esencia, hay una serie de cosas muy bien que debe estar, pero la esencia es la calidad del maestro. Por ahí es que prende la cosa. Por eso citábamos en principio del programa como desde el 2013 hasta aquí, en algún punto diferenciado, cada año escolar fue describiéndose por una prioridad distinta. Se ha invertido mucho, pero no obstante nosotros seguimos hablando de una educación todavía muy deficitaria. En el día de hoy hay una gran excusa para no enviar a los muchachos. No entregaron los libros, muchos no tienen los uniformes. Hay que destacar que la educación ya se ha demostrado está más que esas formas. Pero en los últimos años la Asociación Dominicana de Profesores ha hecho un flaco favor respecto a dejar claro en el escenario público y en su contacto con la sociedad que las formas no son la base de la educación. Ahora mismo entonces tenemos que entrar a ese ritmo. A propósito, en breve tendremos contacto con nuestros periodistas en vivo, apostados en diferentes puntos. El presidente, repetimos, estará dando inicio desde la provincia a Atomayor al año escolar. Y fíjense, un aspecto que brevemente quiero fijar. ¿Tenemos? Sí, ya tenemos a Daya Sena en la Escuela Santa Ella. Buenas, Daya. Buenos días. Cuéntanos. Gracias, así es, tal como adelantas me encuentro justo en la Escuela Rafaela Santaella de la avenida Isabel Aguilera, ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste, donde desde ya ha iniciado básicamente los actos de inicio de este año escolar correspondiente al periodo 2018-2019. Ya, como pueden apreciar en imágenes, decenas de estudiantes de nivel básico y también medio se han acercado hasta aquí a recibir estos primeros actos donde se iniciará ya la docencia. Nosotros vamos a ver si podemos también hacer contacto con algunos padres para que nos cuenten sobre esta experiencia de atraer a sus niños el primer día de escuela. Buenos días, estamos en vivo para CDN y queremos saber, ¿hoy ha traído usted sus niños al primer día de clase? Sí, gracias al Señor he tenido la oportunidad de traerlo el primer día, le doy gracias a Dios por eso. ¿Qué tal la escuela? ¿Está en buena condición? Bueno, veo que la han pintado, está bonita. Sobre los uniformes, porque hemos visto muchos niños con el uniforme, camisa azul, pantalón caqui. ¿Qué le han dicho sobre estos uniformes? ¿Le van a entregar? Bueno, ellos han dicho que mandaran los niños con el uniforme viejo, que luego se les resuelve. Entonces vamos a mandarlo con el uniforme viejo y luego sabrá. ¿Cuál es tu nombre?
nombre, mi amor? Tania Martínez. Muchísimas gracias. Bueno, ayer escuchamos algunas declaraciones de los padres quienes han venido a traer sus niños para que puedan venir a este principio o inicio del año escolar correspondiente al periodo 2018-2019. Ha habido un conflicto en lo que podemos ver en este recorrido que empezamos desde aproximadamente las 7:30 de la mañana en diversas escuelas del Distrito Nacional, y es específicamente la falta de información que tienen los padres en cuanto a si es gratuito o no el uniforme escolar, y hemos hecho la salvedad de que el mismo sí debe ser gratuito. Además de esto, no se le han entregado los uniformes nuevos correspondientes a este año escolar, y además de esto, estos tienen que venir con el respectivo uniforme, ya sea pantalón o falda khaki, con la camisa azul. Nosotros vamos a acercarnos a ver si podemos contactar también y hablar con algunos de los miembros también de esta escuela básica para ver si nos da algún tipo de declaraciones sobre este tema. Nosotros, buenos días, queremos hablar con el director, estamos en vivo para CDN, Canal 37, y queríamos saber sobre el inicio de este año escolar, o que ustedes han hecho este tipo de actividad. Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Queremos saber este año escolar y sobre todo con la controversia de los uniformes. ¿Les entregarán los uniformes a los niños o qué ha pasado con esto? Hasta donde tenemos entendido, los uniformes llegarán a inicio de septiembre. Estamos llamando a los padres a que envíen a los niños con el uniforme del año pasado hasta que llegue el nuevo uniforme. ¿Cómo ve la asistencia de los niños el primer día de clases? Bueno, bajita, pero esperamos que a partir de mañana se normalice, tomando en cuenta la condición climática. ¿Qué matrícula de niños asiste a esta escuela? Nosotros tenemos una matrícula de 1.700, unificando las dos tandas, matutina y vespertina. ¿Su nombre, directora? Joely de la Cruz. Muchísimas gracias, Joely. Ya ahí escuchaban las declaraciones de la directora de la escuela, Rafaela Santaella. Según ella, ya había sido un poco minoritaria la cantidad de estudiantes que asistían el primer día de clases a este centro o plantel educativo. Esa es la información que hasta el momento nosotros tenemos. Nosotros seguiremos nuestro recorrido, así que de esta forma damos pasos con ustedes, chicos de Enfoque Matinal. Muchísimas gracias, Daya. Planteábamos un desafío que también tiene que contemplarse en la educación pública y que lo han hecho. Ayer estuvieron reunidos todos los encargados del tema de seguridad. Fíjense que ahora mismo la única brecha, bueno, hay muchos desafíos, pero una brecha importante entre la educación privada y la educación pública, que es el reto que tiene que masificar también el Estado, es que hay una íntegra seguridad en todos los planteles. Porque recuerden que la inseguridad de afuera se nota más fácil en las escuelas públicas, porque es ese público que viene del barrio, es ese público que tiene un contacto con las necesidades primarias y que también se ve contaminado ese niñito, esa niñita, por las costumbres, los hábitos de su barrio, de su familia, y así entonces va creciendo la escuela. Así que el planteamiento de que la seguridad escolar sea masificada es también un reto que ha sido muy denunciado y que ayer, repito, se hizo una reunión que no obstante precisa que hablemos del tema, porque sabemos que no hay seguridad asignada para todas las escuelas y tenemos muchas escuelas ubicadas en sectores vulnerables. Es una de las situaciones pendientes para que la educación pública siga también impactando cada vez más a familias que pudiesen verse beneficiadas y que no envíen a sus muchachos y todavía siguen forzando ahí pagar un colegio por el tema de la seguridad. Sí, esa reunión de los encargados regionales de la policía escolar fue para recordarle a los agentes policiales su responsabilidad de garantizar la seguridad en las escuelas y poniendo el acento como prioritario que su labor fundamental es la seguridad de la comunidad educativa, maestros, estudiantes. La policía escolar, que no suena mucho, y eso es favorable, salvo algunos liceos donde en los alrededores hay delincuencia, la policía escolar ha venido haciendo su trabajo. Una policía encargada no solamente de que no haya desórdenes en las intermediaciones de las escuelas, sino para ayudar a los estudiantes a cruzar la calle, si ven algo sospechoso, notificarlo a la patrulla más cercana. Es decir, que el elemento de la seguridad de los estudiantes y profesores es también un componente del sistema educativo que creo muy, muy importante. Me gustó del reportaje de la escuela Rafaela Santaella, los niños, los alegres que se ven ellos, esa inocencia
nunca debe ser contaminada, sino alimentada. Ese gustito de mochilita con ese olorcito a nuevo, eso sí gusta, señor. Sobre todo, esto es demasiado importante porque yo siempre anoto que la familia cambió. Entonces ya hoy la formación, la educación de los muchachos ya no está como en nuestra época en el hogar, en lo fundamental. Ya está en la escuela y en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la familia cambió y en la familia tradicional del hombre que sale a buscar los chelitos y la madre que administra el hogar y da las pelas y pone autoridad y disciplina en el hogar, ya eso cambió porque gracias a Dios y a los avances sociales, las mujeres ya también están y tienen el derecho de desarrollar una labor profesional. Ahora, esto tiene un costo, que es el problema de quién cría los muchachos. Entonces ya, si tú le sumas a esto la inseguridad, donde ya no tenemos la esquina, en Baní existía la esquina de Maquine, que es mi padre, entonces ahí en la esquina de mi casa nos juntaban todos los carajitos, y ahí la educación continuaba, porque que echaba un San Antonio, doña Yolanda le decía 4 cosas, y todo el mundo andaba. O sea, era otro mundo, ese mundo cambió. Y como cambió, el asunto no es lamentarse, sino entender que el valor de la educación formal, de la escuela, es mucho más importante que antes, porque antes había esa familia tradicional, la de antes, que ayudaba en este proceso. Por consiguiente, esto ahí no nos podemos perder, sobre todo porque ya los mayores ya estamos maleados y ya la utopía se fue. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos que dice Neruda. Es ahí, por ahí es que prende. A esos muchachos hay que dedicarle todo el tiempo del mundo y sobre todo en su formación, no solo en matemáticas y en geografía. Bueno, Maquini ha mencionado 2 veces que el mundo, pero él ha apelado a una receta del pasado que es pasible de recibir crítica. Usted ha hablado, señor, 2 veces de dar la pela. Ya no, eso no se usa. No, pero eso era en el pasado, ya ahora no se usa, pero en mi época sí. Ese psicólogo ahora es el psicólogo, sí, aunque muchas personas educamos a los hijos con el psicólogo. Por eso el psicólogo, ¿tú me estás viendo cuál es el psicólogo? Ya mi generación de padres, yo a mis hijas ni siquiera le he tenido que levantar la voz, pero en aquella época hay que decirlo. Pero no mencione la pela. Sí, porque había que hacer... Mira qué lindo esto, por ejemplo. Un muchacho, frequito, boquita de cosas, y entonces están comiendo y llega, y él ve que hay una batata, y él ve que llega una yuca, y él ve que llega un arroz. Y él le dice, mamá, ¿y con qué nos vamos a comer eso? Pero el papá estaba sentado y el papá le corta los ojos y dice, o con boca, usted pone diario aquí. Eso es poesía. Mira qué lindo es. Eso es poesía. O sea, usted pone diario para que esté exigiendo. O sea, porque ahora, un día vamos a hacer un programa sobre eso. Ahora estas cosas han cambiado, ahora los muchachos son unos tiranos contra los padres. Antes, bueno, mi padre era pobre, teníamos 3 pantalones y 4 camisas y 2 zapatos y la gente vivía feliz con eso. Bueno, porque mi papá es mensajero, o mi papá es profesor, o mi papá es fontanero. Entonces, vamos a hacer un día un programa de eso, porque es que, como se dice en Uruguay, cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas y hay que ponerse en la cosa. Y ¿saben qué es lo que está pasando? Es que estamos en una sociedad de modelaje, y el modelaje, como está justamente haciendo una publicidad que socialmente impacta a las familias, está llevando a una exhibición de allantes que también los muchachos están leyendo. Y esa lectura tiene unas presiones a la nueva generación de la crianza, que eso es una locura. Fíjense, para terminar, porque hay que ir a la pausa, Pablo acotó algo que las familias que no se dan por enteradas tienen que asumirlo. La formación de sus hijos en un nivel que ya usted no puede controlar es del Estado. Y hablando de Estado, tenemos una gran responsabilidad de asumir, enfrentar el tema que ahora aborda una de las necesidades más importantes para niños, niñas y adolescentes. Nuestros muchachos no tienen idea de lo que es responsabilidad sobre su cuerpo y nuestras niñas están teniendo en gran cantidad, hablando de la deserción escolar, que lo planteé como uno de los problemas que ahora hay que comenzar a discutir. El tema ya no es las aulas, el tema no son los uniformes, eso va a ser 2 días, pero el año escolar es completo. Las muchachas están dejando de asistir a la tanda normal porque se embarazaron. Muchas niñas cada vez más, una práctica que por muchos, eso no es nuevo, porque si les preguntamos a las abuelas, ellas dirán que parieron a los 15. Pero nosotros no podemos juzgar ahora mismo con esos patrones,
que ya sabemos qué tan mal hacen a nuestras niñas y cómo no les permiten involucrarse como un producto activo de la sociedad y del desarrollo que ellas ahora mismo tienen en sus manos. El tema de la sexualidad sigue siendo muy desafiante para nosotros. Las aulas todavía no asumen enfrentarlo porque están en la discusión religiosa, social y de ponerse de acuerdo en un tema en el que será difícil ponerse de acuerdo. Pero hay que asumir entonces cada uno su cuota. Si usted, que ahora sabe que las aulas todavía no tienen una respuesta para eso, no asume como familia hablar de la sexualidad, y si nosotros como Estado no decidimos rápido también que se rompan los muros que hasta ahora han permitido que nos lleguemos a un acuerdo, tenemos 5 años ofreciendo que se va a hablar del tema en las aulas. Sabemos que eso tendrá un costo difícil. Será más difícil que la ley de partidos políticos, créamelo, mucho más difícil. Eso va a ser pajita de coco. Pero mientras tanto, las niñas se embarazan. Mientras tanto, los niños las embarazan, porque ellas no llegan solas a ese nivel. Vamos a una pausa ante la disyuntiva de ese gran problema. En breve el año escolar arrancará en Atomayor. Chicos, ¿saben dónde? En la escuela Rosa Duarte. Ahí ocurrirá todo y ya tenemos a Arnel Yara. ¿Ya tenemos a Arnel? ¿Sí? Adelante, Arnel Yara. ¿Cómo andan las cosas por allá? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y tal como adelantas, pues Atomayor fue el municipio, o más bien provincia, que fue elegida para dar inicio al nuevo año escolar. Hoy es un día que se ha estado esperando durante varios días, ya que ha tenido controversia el inicio del año escolar, si va a tener pues o no inicio el día de hoy. Es la primera provincia donde el 100% de los centros educativos ha sido avalado como por tanda extendida en Atomayor, aunque al llegar acá pudimos entrevistar a varias personas y ellos nos comentaron pues que habían todavía algunos colegios algunos liceos que no han continuado las labores de construcción que se habían empezado hace algunos tiempos, y también que donde se va a llevar a cabo, el presidente Danilo Medina va a llevar a cabo el acto de inauguración, también presenta pues algunos inconvenientes, sobre todo por la distancia que representa a las personas del lugar donde están ubicados. El acto contará además con la presencia de la primera dama, también con varios ministros de la presidencia, como Gustavo Montalvos, José Ramón Peralta, y el ministro también de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Aproximadamente a las 10 de la mañana se espera que se dé inicio pues este año escolar, y bueno, pues veremos si las labores educativas y los estudiantes pues se ingresan a los centros educativos en horas ya de la tarde o pues mañana en la mañana. Vamos a hacer contacto con una de las personas que está acá para que nos diga cuál es su parecer acerca del acto de inauguración que se estará llevando a cabo hoy. Hola señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para CDN. Cuéntenos, ¿qué expectativas se tienen sobre el inicio del año escolar que se estará llevando a cabo? Bueno, para Atomayor es una satisfacción que se haga aquí en Atomayor, comprende, habiendo tanto pueblo y para el pueblo de Atomayor, para nosotros los ciudadanos, es un gozo y una satisfacción que se venga el señor presidente aquí a darle inicio a ese año escolar. ¿Algún inconveniente que presenten, alguna queja que tengan con relación a los liceos, a las nuevas construcciones que se han realizado? Aquí en Atomayor no ha habido nada de eso. Aquí todo está por la normalidad y no ha habido quejas ni nada. Hay algunos liceos con pequeñeces y se están terminando. Pero el año escolar pensamos que se va a desarrollar con toda normalidad. Los alumnos están muy conformes, muy interesados y muy alegres. Ok, pues pudimos escuchar algunas de las expectativas. Por supuesto, en breve estaremos haciendo contacto con ustedes apenas inicie este acto de inauguración. También se espera pues la aclaración que hizo también la ADP hace algunos días sobre que se augura un año con diversas manifestaciones en el sector pues educativo. Vamos a ver si esto se cumple o no. Yo retorno con ustedes al estudio. En breve volveremos a hacer contacto con ustedes. A la clase que ya es hora, compadre. Terminamos aquí, ni un segundo más. Mañana será otro día, ocurrirán otros hechos y vamos a estar aquí a partir de las 7 para contárselos. Hasta mañana, si Dios quiere.